Bienvenidos, amantes del espacio. Una semana más me encuentro con una serie de expertos espaciales y hoy tengo el placer de estar con tres de los protagonistas que harán que España tenga un dron en Marte. Doy la bienvenida a Guillermo Rodríguez, director del proyecto Aerial en Sener Aeroespacial, a Xunqueira Ezara, responsable técnico e ingeniera de sistemas del proyecto Aerial en Sener Aeroespacial, y a Marcos Arazraqui, CEO de Airdrone. Bueno, muchas gracias a todos por estar en Fuera de órbita. Buenos días. Y bueno, si os parece... Gracias por invitarnos. Gracias. Si os parece, vamos a hablar un poco sobre este proyecto que, bueno, a priori parece muy apasionante. Contadme un poco en qué consiste este proyecto. Bueno, pues nos han pedido desde la Agencia Espacial Europea que diseñemos un dron o una especie de cuadricóptero, vehículo que pueda volar en la atmósfera marciana. Vamos a intentar diseñar un equipo de alta tecnología que nos permita volar en una atmósfera con unas condiciones muy particulares, que es la atmósfera de Marte, que tiene muy baja densidad, baja presión y bajas temperaturas. Y bueno, pues es un proyecto desafiante, es un proyecto parecido al que ha lanzado la NASA, que es el Ingenuity, en Marte. Bueno, nosotros tenemos la tarea de, de poner también nuestro granito de arena en Europa, en Marte. Bueno, ¿es un proyecto piloto o que realmente está destinado algún día a ir a Marte? Pues este proyecto en realidad lo que busca es desarrollar tecnología. Es un prototipo de lo que podría llegar a volar en un futuro en Marte. Lo que vamos a hacer ahora es diseñar el equipo completo, el dron completo, y los diferentes sistemas que sean compatibles con la atmósfera marciana, y lo vamos a probar en la Tierra. No vamos a enviar de momento nada a Marte. La idea es tener un demostrador de tecnología, un prototipo, y simplemente volarlo, hacerle pruebas, ver qué prestaciones tiene, y en un futuro pues ojalá que continúe este prototipo, se mejore y se vuele a Marte. Pero de momento este proyecto Aerial está destinado simplemente al desarrollo de tecnología. Bueno, sí, hablando de ese hipotético futuro, ¿no? De que todo va muy bien y al final pues ese dron vuela en Marte, ¿cómo sería? ¿Se integraría en alguna plataforma tipo como, no sé, el rover de ExoMars? Aunque bueno, imagino que ahora que se ha suspendido la misión, ¿no? Habría que darle una vuelta, bueno, y este podría ser una opción bastante interesante, ¿no? Pues estamos diseñando el dron teniendo en cuenta que debe despegar y aterrizar en un rover, porque esa es la manera que utilizaría para cargar las baterías. En principio en nuestras pruebas dicho rover no va a estar involucrado, pero sí que en el diseño estamos teniendo en cuenta que sí que existirá el rover en el futuro. Así que sí, el dron será parte irá como acompañante de este rover porque lo necesita para cargarse. Bueno, como ha comentado No sabemos, perdón. No sabemos en qué plataforma volará, pero efectivamente volará montado en un rover, porque desde luego es la forma de desplegarlo fácilmente. Y bueno, supongo que estará en un futuro, pues posible que esté marcado dentro del marco de todas las actividades que tiene la Agencia Espacial Europea en Marte. Bueno, como ha comentado Guillermo hace nada, volar en Marte pues, es extremadamente complicado por las condiciones del planeta, ¿no? Bueno, Ingenuity lo hemos visto, ¿no? Que ya lo ha hecho y casi que a la primera lo consiguió. ¿Os basaréis en su tecnología para desarrollarlo? Bueno, para esa respuesta vamos por partes.
La pala que tiene que ser muy específica, como ya dijimos antes, por las características tan especiales de la atmósfera marciana, sí que está inspirada en la pala del Ingenuity, porque en el marco de este proyecto sería muy complejo diseñar una pala completamente de cero. Entonces sí que nos estamos inspirando en su diseño y todos los datos que han conseguido a posteriori, porque ya sabemos que han realizado vuelos. Pero una de las cosas que más varía con respecto al Ingenuity es la configuración. Nosotros estamos diseñando un dron que es una configuración I6, que son 3 pares de motores coaxiales posicionados en ángulos equidistantes en forma de Y, de ahí el nombre I6. Eso es lo que más varía con respecto al Ingenuity. ¿Y por qué nos interesa esta configuración? Pues sobre todo porque nos permite tener tolerancia al fallo. Es decir, como ya sabemos, si el dron está en Marte es un sitio inaccesible, no podemos ir allí a arreglarlo si pasa algo. Entonces, con esta configuración conseguimos que si algún motor si un motor en concreto tuviese un fallo o en situaciones concretas 2 motores, el sistema sería tolerante a este fallo y podría seguir volando en condiciones concretas. ¿Qué plazos tenéis para esto? Pues en principio, ya se sabe que los proyectos tienen sus tiempos y eso. En principio tenemos 2 años para desarrollar una plataforma y probarla en tierra. O sea, probarla en un simulador de Marte que existe en tierra, es decir, son cámaras climáticas en las que se le hace vacío. Y bueno, en 2 años deberíamos tener un prototipo, para lo cual tenemos a AirDrone. Marcos está ya plenamente involucrado en el diseño completo del dron, ya tiene fabricados algunas partes y piezas. Y bueno, en principio vamos viento en popa, haciendo muchas actividades en paralelo de diseño preliminar, de simulación, de análisis y de fabricación. Ahora mismo es eso, estamos en pleno diseño de lo que sería la pala, que es lo que ha dicho Junqueira, y del dron completo, que es lo que hace AirDrone. Bueno, hablando justamente del dron, ¿qué características tendrá el dron? Pues el dron, como estaba mencionando antes, va a tener 6 motores, que es una configuración un poco diferente para fault tolerances, y va a ser algo todo de fibra de carbono por el tema de stiffness y peso. Tiene que ser una estructura bastante rígido. Hay que tomar en cuenta temas de modales frecuencias del vehículo. Va a haber mucha experimentación y prototipos de diferentes chasis, configuraciones de brazos, de landing gear y temas térmicas. La parte térmica disipando calor va a ser otro gran esfuerzo también que se va a mirar, y se va a estar un poco más enfocados en ese tema. ¿Y dónde bueno, el desarrollo imagino que será entre Sener y AirDrone, ¿no? Pero ¿dónde se realizarán estas pruebas experimentales? Vamos a hacer pruebas poco a poco según lo que vayamos diseñando y construyendo. Lo primero que vamos a hacer, que es algo muy crítico, es el diseño de lo que hemos dicho, de la pala, de la hélice, que tiene que ser muy específica. Estamos siguiendo la misma forma que tiene la del Ingenuity, y lo que estamos haciendo ahora es calcular esa pala, sacar las prestaciones en un simulador, luego la vamos a construir y la vamos a probar aquí en Sener. Y tenemos una sala climática, una sala muy pequeñita, que es una especie de cámara en donde podemos hacer vacío, y probaremos una pala con un motor, la pondremos a girar a diferentes velocidades y miraremos cómo se comporta. Y a partir de ahí tendremos datos bastante más fiables que los datos de simulación para poder hacer un diseño un poquito más fiel a la realidad de lo que será el dron final. Una vez que tengamos esto, fabricaremos el dron, lo fabricará Marcos
en el dron, y lo probaremos en otra cámara climática que existe en Dinamarca. Es más grande, nos permite meter el dron completo y nos permite hacer maniobras dentro de la cámara. El dron es bastante grande porque nosotros aquí en tierra estamos acostumbrados a que un dron es algo bastante pequeño de tamaño, pues, que cabe en una mochila y la gente se lo lleva y hace tomas de vídeo bastante chulas. El dron que va a volar en Marte es muy grande. Es decir, estamos hablando de 2 metros de tamaño del dron, debido a que las palas tienen que ser muy grandes para poder volar en Marte. Y entonces eso nos hace que las cámaras que podemos utilizar y las pruebas que tenemos que hacer sean muy especiales. Los americanos tienen las suyas propias, nosotros aquí en Europa tenemos las nuestras. Y en este caso será en una cámara que refleja las condiciones de Marte, añade... aparte de la presión y de la densidad y generar una atmósfera parecida a la de Marte, también nos permite añadir polvo, que es otro de los problemas que nos vamos a encontrar que se podría encontrar un dron cuando volará en Marte. Y bueno, lo probaremos ahí. Ahí es donde se quedará este prototipo. Esperemos que dé muchos resultados y que sirva para rediseñar y para plantear nuevas estrategias. Bueno, ahí es donde... Ese es el plan. Pues suena muy, muy interesante vuestro proyecto y lo tenéis todo muy atadito y muy claro y es seguro que esto lo podemos ver en Marte dentro de unos años. Estoy segura de ello. Si han podido en la NASA, aquí vamos a poder en Europa seguro, porque la tecnología sobra, la innovación también, la ciencia también. Así que os deseo muchísima suerte y bueno, me gustaría haceros una última pregunta y bajo vuestra opinión, ¿por qué sería importante, ¿no?, tener un dron en Marte? Aunque ya hay uno, ¿no? Pero es un poco también un prototipo y a lo mejor en un futuro, ¿no?, pues vemos que Marte está volando un montón de drones y es una nueva forma, ¿no?, de explorar Marte, ¿no? ¿Y vosotros por qué creéis que podría ser importante tener drones en Marte? Yo creo que no solamente en cuestión de tener drones en Marte, por decir, es tener drones en espacio, porque ahora van a empezar una industria muy importante de exploración de minerales, asteroides, construcción sobre la Luna, y todo eso va a requerir trabajadores, ¿sabes?, que no son humanos. Esos son como los building blocks, si se puede decir, para expandir infraestructuras y la exploración del espacio a nivel de bases permanentes y también por muchas aplicaciones comerciales. Y es por las aplicaciones comerciales que va a dar rendimiento para seguir explorando el sistema solar. Junqueira quería decir algo. Al final es muy, muy importante en el marco de este proyecto obtener muchísima información sobre cómo se comporta aerodinámicamente las palas en un entorno tan novedoso. Hasta ahora, lo único que tenemos como fuente de información en ese aspecto es el Ingenuity. Y son unas palas completamente novedosas que no se habían fabricado hasta ahora porque no había hecho falta volar en un sitio que no fuese terrestre con un dron. Entonces, concretamente en el marco de este proyecto es una información muy, muy valiosa porque hasta ahora solo tenemos la información que nos ha aportado el Ingenuity americano. Pues sí. Por añadir algo en este sentido, Marte siempre nos ha ofrecido su atmósfera. Se utiliza para bastantes cosas desde hace bastante tiempo, para hacer frenados aerodinámicos en misiones interplanetarias, es decir, se mandan sondas lejos aprovechando el impulso gravitacional de Marte y también pues, el frenado aerodinámico que nos permite la pequeña atmósfera de Marte. Entonces, pues bueno, era interesante, ya se sabía que alguien iba a intentar volar algo en Marte. Volar siempre es bastante eficiente
porque si tú utilizas una atmósfera no necesitas llevarte todo el propulsante, pues, todos los químicos que llevas para poder hacer empuje, pues es más barato utilizar una atmósfera. Y volar, pues ya se sabe, nos permite subir en altura, bajar en altura, acceder a lugares remotos que un rover no es capaz de llegar porque no hay carreteras, no hay caminos, es muy complicado, el terreno no se conoce a priori y entonces, pues bueno, volar siempre te da ciertas ventajas y ciertos inconvenientes. Es decir, volar no es gratis. Volar requiere mucha potencia, esa potencia hay que llevarla a algún sitio y bueno, pues de momento las misiones son cortitas, pero bueno, ya se verá lo que se puede hacer. Hay bastantes diseños de vuelos en Marte, de superficies sustentadoras en Marte para hacer planeadores y para hacer de todo, con lo cual este es un primer paso y es muy interesante que ya haya volado algo en Marte y que además nosotros no esperemos, en Europa no esperemos demasiado para poder tener algo de este tipo en Marte. Bueno, pues solo me queda desearos toda la suerte del mundo y bueno, yo siempre lo digo, ¿no? La suerte no viene así de casualidad, sino que hay que currársela y vosotros estáis en ello. Y seguro que va todo genial y vemos pues eso, volar en dron, aerodrón en Marte, aerial y bueno, muchísima suerte y muchísimas gracias por pues, haber atendido a mis preguntas en Fuera de órbita y mucha suerte. Gracias. Por invitarnos.